sea, por eso no hay descubrimiento, hay conquista. Pero a Colón no todo el mundo lo recibió bien. Cuando Colón dobló por Samaná, a Colón lo atacaron. Fueron todo lo que pactaron con los castellanos, no. Ni en toda esa cultura que él señala, no. Y él lo reconoce. En estos días hemos entrevistado a varios historiadores, especialmente al historiador Genaro Rodríguez Morel, un dominicano que vive en Sevilla y que ha hecho una extraordinaria investigación y transcripción del español antiguo del siglo XVI al español de hoy, de documentos, unos 20 volúmenes, Genaro, sobre el siglo XVI dominicano, y en la entrevista que le hicimos a Genaro, él dijo que pocos dominicanos han abrevado, han estudiado a profundidad el siglo XVI. Fran Moya lo hizo en su primer libro, La Española en el siglo XVI, pero fue un libro inicial y de algún modo se quedó en la aproximación, no entró en las profundidades del siglo XVI. Y luego hemos tenido la entrevista con Esteban Mira Caballos, un historiador español con mucho prestigio, ha publicado varios libros sobre los mestizos, sobre los taínos, sobre la confrontación entre el imperio español que se empodera con el descubrimiento de América y el trato que brinda a los nativos americanos cuando llegan los españoles aquí, a la Española, en el 12 de octubre de 1492. Y esa posibilidad nos ha obligado de algún modo no solamente a escuchar a Esteban Mira Caballos, sino también a escuchar a otros historiadores. Y hemos conversado con Fátima Portorreal, antropóloga, es doctora en antropología, tiene una maestría en historia colonial, está haciendo un doctorado en filosofía, es filósofa además y es psicoanalista. Es una estudiosa permanente de la conducta, del comportamiento, de la historia y la historia colonial. Conoce mucho todo lo que pasó aquí con las comunidades aborígenes. Fueron nuestros taínos colaboradores de los españoles cuando los españoles llegaron en la conquista. Fueron nuestros aborígenes, gentes dóciles, que no hicieron resistencia a una dominación y a una violencia que vino con la dominación, que luego se convirtió supuestamente en cristianización o evangelización. ¿Qué pasó con personajes como Fray Pedro de Córdoba, Fray Antón de Montesinos, el padre Las Casas, por ejemplo? Y bueno, y los historiadores dominicanos, ¿qué han hecho? A propósito de esta historia que Esteban Mira Caballos la llama como el pacto de la colonización, el pacto del descubrimiento, que no, él plantea que no hubiese habido el dominio de España de estas tierras si no hubiese habido colaboración, es decir, de los taínos, que Guacanagarix fue masificado y que la Malinche en México fue un fenómeno individual, pero que todo el mundo aceptó, pactaron con los españoles y con la monarquía española, este asunto de la colonización y la presencia de España. Bueno, hemos presentado a Fátima y queremos darle la palabra para que nos ayude a entender un poco estas cosas, porque yo estoy muy motivado, me interesa muchísimo y qué bueno que Esteban Mira Caballos haya planteado esta cuestión porque nos ayuda a entender, bueno, qué pasaba con los aborígenes taínos, los caribes. Bueno, dice Esteban Mira Caballos que cuando Guacanagarix llegó, lo que dijo fue, miren, estos son caribes, estos son caníbales, estos son guerreros, nosotros no. Bueno, Fátima, ¿qué tú nos puedes decir de este planteamiento del pacto de la colonización? Bueno, hay varias cosas. Esteban Miras es un historiador español
Ha escrito varios libros que yo he leído, con buenos aportes, hay que reconocerlo. El pacto hay que explicarlo en un término teórico y en una consideración histórica de acuerdos que se hicieron, no necesariamente porque ellos lo quisieron per se, sino porque se da dentro del marco de un modelo civilizatorio y un modelo de conquista. Vamos a ver, y tú tienes que plantearlo primero como un modelo civilizatorio y un modelo de conquista, que ese es el marco teórico. Yo no creo en descubrimiento ni concepto de descubrimiento. No hubo tal descubrimiento, hubo conquista. E incluso hay documentación que se discute antes de Colón llegar al continente, de que se había llegado al continente, la arqueología demuestra que se había llegado antes del continente, que habían mapas antes del continente y que los conquistadores españoles, castellanos, porque eran castellanos, hicieron a partir de toda una lucha con los portugueses por encontrar las nuevas tierras para para romper el cerco, ¿verdad?, de los otomanos. Hay un momento importante de entendimiento de que existían leyes que se aplicaron, que eran las leyes de justa guerra, las leyes de las bulas, de dos bulas papales que implicaban hacer la guerra por la cristiandad y hacer la guerra por territorio. ¿Estamos claros? Y con eso... Sí, que los nuevos territorios descubiertos se Sí. incorporaban al que lo descubriera, pero había el compromiso de la cristianización. Sí, el compromiso de la, y basado en una conquista. Ya. Ya España, los imperios, el imperio tenía, la monarquía española tenía experiencia con los andaluces y tenía experiencia con los canarios. O sea, existía bastante experiencia, leyes específicas para hacerlo, lo que ellos llamaron la justa guerra, y se comenzó así. O sea, por eso no hay descubrimiento, hay conquista. Y es un modelo de cualquier grupo que quiera atacar o encontrar, incluso lo que recogieron del diario de Colón, porque se perdió, lo que recogió su hijo y lo que recogió, habla incluso cuando él llega al Morro, dijo, míralo aquí. O sea, ahí hay referencia de que sí se tenía. Pero no, esa no es nuestra discusión es si era un descubrimiento. Lo primero que yo te descalabro la idea de descubrimiento. Es un problema de conquista y la aplicación de un modelo civilizatorio. ¿Y el pacto? Él no niega la conquista ni niega el proceso civilizatorio. Ahora, el pacto hay que explicarlo como una estrategia de colombina o como una estrategia de los castellanos. ¿Qué pasa cuando tú haces una guerra y ya está en conquista? Tú tienes que primero entender la cultura donde te está desenvolviendo. En primer lugar, Colón, en su primer contacto, no conocía, ni hablaba la lengua, ni conocía. ¿Qué pasa con Guacanagarí? Guacanagarí, hay que entender que la isla estaba formada, no habían taínos, taíno hombre bueno, habían grupos, 5 o 6 grupos étnicos distintos, con lenguas distintas, culturas distintas, que eran confederaciones. Habían guerras intertribales entre las confederaciones, ya sea por la sal, ya sea por territorio. Guacanagarí, que era de origen arawak, estaba peleando con Caonabo por tierra y Caonabo por él por cuestiones de sales. Entonces, ¿qué aprovecha? De sales. De la sal. La sal. ¿Qué aprovecha Guacanagarí cuando ve a este hombre y lo ve y lo identificó? A Colón. A Colón, se da cuenta de que hay posibilidad de manejar una actitud abierta para ver lo que quiere. Pero a Colón no todo el mundo lo recibió bien. Cuando Colón dobló por Samaná, en el Golfo de la Flecha, a Colón lo atacaron. Claro que sí. O sea que el impacto no fue pasividad. Colón lo describe. Colón lo atacaron no solo los tal llamados Caribe, lo atacaron en la misma isla, por 2 sitios diferentes. Y él lo relata. Guacanagarí lo recibe. Él deja 39 hombres al mando de Diego de Arana. Se marcha, vuelve en el segundo viaje. El segundo viaje y supuestamente no hay un solo hombre vivo. Le preguntan a Guacanagarí, Guacanagarí no fue a la presencia de Colón. No le dio la cara. ¿Por qué no le dio la cara? Por eso siempre ha habido un lío si fue él o fue Caonabo que lo mató. Lo que dice la historiografía, porque estamos hablando con documentos que escribieron los cronistas
castellanos, y tú tienes que saber que todo documento es una interpretación de lo que tú oyes, escuchas, percibes y ves. Por eso el historiador o la historiadora tiene que analizar muy bien lo que lee y ve. Lo que pasó ahí, evidentemente, cuando manda al primer médico, que es Chanca, Chanca le dice a Colón, él no tiene nada, solo tiene un arañazo en la pierna. Y Colón, como quiera, intenta ver a Guacanagarí. De manera que Guacanagarí le estaba sacando el pie para dar respuesta de lo que pasó con esos hombres. Con los hombres, 39 hombres. 39 al mando de Diego de Arana. Que había dejado Cristóbal Ajá. Colón para irse. Pero cuando Colón se fue, ¿cuántos indios se llevó en su embarcación para mostrarlo en España? Mira, hay varias ideas. Hay de 2.500 a 3.000 se habla. Incluso se habla de un indio porque él llevó indígenas porque él hizo varios viajes, ¿verdad? En varios viajes hizo. Él habla de que él buscó una persona que pudiera interpretar la lengua. Y se habla de eso. Pero el problema fundamental de esto es que Guacanagarí entró en acuerdo por un problema intertribal, cosa que se dio cuenta Colón que podía aprovechar. Todo conquistador lo que hace. Es cierto que el incanato era un estado esclavista, sí, los 4 suyos fueron sometidos por esclavistas, era un estado. Es cierto que el estado mexica era un estado y que también había esclavizado, sí. ¿Qué fue lo que hicieron los conquistadores? Aprovecharon el proceso de luchas que tenían dentro de los imperios y de esos estados para ganar la batalla. La incentivaron para dividir. Exactamente, divide a los y gana. Pobladores originarios. Divide y gana. Entonces ese pacto hay que interpretarlo dentro de eso. Ahora, ¿fueron todo lo que pactaron con los castellanos? No. Ni en todas esas culturas que él señala, no. Y él lo reconoce. Estamos hablando de ciertas élites que tenían incluso pugna y que eso hay que explicarlo en un contexto. Por eso hay que explicarlo en un contexto histórico. En el libro, no es un libro, es una conferencia que ofreció Fran Moya Ponce el 23 de marzo de 1992 en un congreso de psicología. Fran Moya Ponce habla se titula El choque del descubrimiento. Él dice que es el crimen de la conquista, lo define así. Sí. Y además habla del pecado de la colonización. Claro. Y dice en ese texto que Cristóbal Colón se llevó 550 taínos o aborígenes para venderlos en el mercado de esclavos de Sevilla. Sí. Algunos los regaló a congregaciones, como el caso, eso fue ya posterior, de Guadalupe, una comunidad en Extremadura, donde había un convento de los Jerónimos y él era devoto de la Virgen de Guadalupe o de la Guadalupe. Y entonces allí lleva Cristóbal Colón a 2 taínos que son bautizados en Extremadura, en Guadalupe, bautizados en un libro, y les llaman Cristóbal y Pedro, son los nombres. Los famosos Cristóbal y Pedro. Pusimos en estos días una fotografía del el cuadro en que se describe aquel momento. Pero ese es uno de los temas que al final no se sabe o no se tiene toda la información. No se tiene clara la cantidad de indígenas por ejemplo, que se llevaron. Pero el censo de 1508 es un censo que está siendo cuestionado, ha sido cuestionado, porque hay números distintos de nativos en la española. Se dice 400.000, se dice 600.000, hay quienes hablan de 2 millones de personas, y entonces hay descripciones, sobre todo el padre de las casas, pero hay un señor apellido Girolano que describe, italiano, que tuvo entre 1544 hasta 1544, Fran Moya lo describe, estuvo aquí, y habla también de más de 2 millones de personas. Sí, muy probablemente. Entonces todo eso distribuido en toda la isla. A mí lo que me preocupa es, o lo que me inquieta es que se habla de un pacto. Él dice que en el caso de la española no hubo tiempo para que se aprobaran leyes de protección, pero es que de los aborígenes hubo gente que los defendió. El caso del Sermón de Adviento de 1511,
¿verdad?, del padre Montesino, incentivado o apoyado por Fray Pedro de Córdoba, Sí. y el mismo padre Fray Bartolomé de las Casas, describen los crímenes que se cometieron aquí, los maltratos, Sí. los fusilamientos, los quemaban vivos, a Bueno. los niños los mataban, los chocaban con las piedras, las cabezas. Entrenaron a mastines para Perros, sí, entrenados, y perros. que se le pagaba a los perros, inclusive se le daba un sueldo. Cada Así perro que veía a un indígena se lo comía. Sí. Era una cosa realmente abominable. Entonces, esas cosas el doctor Esteban Mira Caballos las pasa por encima. Esa es la impresión que tengo. Y generaliza la estratagema o la estrategia de Guacanagarix. Fíjate, el asunto es el enfoque teórico. Él no niega que existiera la matanza. Él le llama hecatombe. Él le llama hecatombe, él no la niega. Sí. Es el problema de cómo tú enfocas históricamente el proceso. Él no lo niega. Porque él, en este texto que él está trabajando, él está trabajando lo que se llamaron los pactos. Vamos a llamarle los pactos, como él quiso llamarlo. Pero él tiene que entender que esos pactos, y él lo sabe muy bien, como lo conversamos, se dieron un contexto de conquista y de un modelo civilizatorio que marcó un etnocidio, una destrucción completa de la cultura. Sí, la cultura, el idioma desapareció. Él menciona en un dato, y lo mencionó ayer, por ejemplo, yo no intervine, que los castellanos utilizaron los mismos mecanismos de tributo. Sí, eso es cierto, que tenían no los de aquí, sino lo de Mexica, incaico. Pero yo quiero recordarle a él que eso hicieron también los reyes castellanos y aragoneses con los judíos, que eran los judíos que cobraban los impuestos. Y por tanto en el medioevo eran los mal vistos. El tributo usualmente y utilizaron, por ejemplo, en el Islam, a ciertos individuos del Islam, que lo convirtieron al cristianismo, y otros incluso que no eran cristianos, lo utilizaron para cobrar impuestos. O sea, había antecedente de utilizar a quien se suponía enemigo usando las estrategias. Esas son estrategias de poder. Colón impuso el tributo en oro y en algodón. Sí. A los taínos. Sí. Solamente uno, tengo entendido, pudo pagar el tributo en oro. Era imposible porque no era posible. No tenían técnicas de extracción de oro. Y por eso recibían castigos severos. Pero muy severos. Muy severos, por eso recibían castigos severos. El bien más preciado, más importante para los taínos era la yuca. Y ellos ofrecieron pagarle el tributo en yuca y Colón lo rechazó. Sí. Lo cuenta Fran Moya Pons en el libro El choque de las... Pero la resistencia fue abismal. Fue hasta el siglo XVIII y finales del siglo XVIII hay elementos concretos de resistencia indígena. Fíjate, se ha hablado de que fueron eliminados, masacrados, que las pandemias jugaron un papel importante, pero no todos recibieron pandemia. Hay mucha gente que huyó, indígenas huyeron. En los mecanismos de resistencia, indígenas huyeron a la montaña y que no necesariamente los perros llegaron hasta allí, ni los castellanos llegaron hasta allí. Y no solamente es Enriquillo o Enrique Bejo que pelea, hay muchísimos que se desatan durante varios siglos peleando. Pero Maniocaté enfrentó a Colón y Colón le dijo, pero ¿y cómo es posible? Y él le dijo, que tú, que me recibiste muy bien, ahora me ataques. Y que se metió en la saona. Fueron muchos. Lo que pasa es que los castellanos no comprendían la estructura de la confederación. La estructura de la confederación habla de un consejo de poderes en cada uno de esos estados diferentes. Entonces habría que destruir toda esa confederación y llegar el supuesto pacificador, que es Obando, que es el que descubre la estructura política. Es Nicolás de Obando. Nicolás de Obando. Y Nicolás de Obando invita, por los pleitos que tenía con Anacabona y compañía, invita al Cacicado de Agua, invitó a la confederación, al Consejo Confederacional, al Consejo Tribal y al Consejo Clánico, lo invita a todo y lo quema.
Eso se llama Etnocidio. eso se llama genocidio. 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 Y ellos dicen, tiene que haber una ley que sea de Estado. Y yo se lo discuto. La justa guerra es una ley. Y es de Estado. Y es de Estado, ciertamente. Y es de Estado. No había que esperar a las leyes de Burgos o a las otras leyes. Habían leyes que se aplicaron, yo se lo dije. Entonces, es ahí mi diferencia con él. Habían leyes que se aplicaron. Toda guerra de conquista y basado en las leyes antiguas implicaba dominio de territorio, etnocidio, que él lo reconoce, y reconoce el dominio del territorio, y reconoce también que hubo una hecatombe, una violencia excesiva. Y yo le dije, etnocidio más genocidio, eso da un modelo civilizatorio que hay que explicarlo para que no se confundan. Yo puedo estudiar pactos, pero tengo que envolverlo en esa amalgama teórica que me explique que yo no puedo ir a otras tierras, a cogerme la tierra, a tomarme los recursos, a matar a la gente y a imponerme culturalmente. Bien. Y eso fue lo que pasó aquí. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Fátima Portorreal sobre este tema del descubrimiento, la conquista, el pecado de la colonización o la historia contada por los vencedores, que fueron los españoles. Volvemos en un momento. Fátima, este proceso de conquista tuvo también resistencia entre los que llegaron precisamente como parte de la conquista. Hubo rebeliones de los propios españoles contra el dominio y contra el maltrato o la precaria distribución de los bienes conquistados. El caso de Roldán, por ejemplo. Que fue un español que vino. Los famosos caciques blancos. Sí, claro, que vino y dijo, bueno, pues esto no está bien. Yo en Bonao, en la zona de Bonao, se rebeló Francisco de Roldán. Pero además, cuando comienzan a llegar, por escasez de mano de obra aborigen, los esclavos traídos de África, y se inicia un proceso de hibridación de estas comunidades, también el negro comienza a ser un elemento de resistencia importante. Claro que sí. Entonces, todo esto es lo que conforma de algún modo una sociedad diferente de la que ha venido a colonizarnos. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, me gustaría ver, ¿los esclavos africanos pactaron de algún modo la parte que le correspondía de esta conquista? ¿O siguieron siendo mano de obra para ser explotada? Mira, la estructura del esclavizado, porque no te hablo ni de esclavo, te hablo de esclavizado, no se nace esclavo, sino te hacen esclavo. La estructura del esclavizado era un animal, era un objeto mueble, siguieron la vieja tradición romana. El esclavizado, no había vientre libre, el esclavizado era sometido, tenía que aprender la lengua, tenía que trabajar duramente, era comprado y vendido, no tenía derecho alguno, porque las leyes carolinas llegaron aquí tardísimo y a finales, y ni siquiera lograron aplicarse. Aquí se aplicaron las otras leyes de Indias. Entonces, fíjate bien, cuando algunos historiadores e historiadoras dicen que las relaciones esclavistas fueron relaciones económicas secundarias dentro del sistema, están hablando de que Europa no era esclavista y Europa sí era esclavista. Los portugueses tenían esclavitud. Ellos hablaron de suspender la esclavitud, pero aquí se impone la esclavitud. No solo porque supuestamente la mano de obra indígena era de que sumamente frágil, sino porque ellos tienen claro que hay un sistema de explotación económica de la tierra, ya sea por oro, plata o madera o todos los recursos que pudieran darse. Era un proyecto muy claro y las instituciones castellanas eran muy claras. No eran débiles las instituciones castellanas. Las instituciones castellanas duraron 400 años y pico y establecieron un modelo de operación
que transformaron el mundo donde llegaron. Quien te diga que las instituciones castellanas eran débiles, te está manejando unas ideas raras en términos históricos. No eran débiles ni frágiles. Claro que se van a adaptar y la van a adaptar al entorno. Tanto así que cuando dicen, bueno, pues ellos permitieron matrimonios entre las indígenas, es cierto, se permitieron matrimonios porque habían pocas mujeres y el lío que se le armó aquí, sin mujeres, con los blancos, casándose con las indígenas o con los negros, ellos tenían que resolver. Incluso en el siglo XVI, aquí se trajo hasta trabajadoras sexuales. Y otro, que es un dato importante, los blancos que vinieron aquí, castellanos, peninsulares, lo que sea, que vamos a llamarles peninsulares, eran de diferentes clases sociales. Algunos se integraron y no querían volver para allá. Algunos dejaron hasta sus mujeres, porque aquí tenían 3 y 4 esclavas, esclavizadas e indígenas. Pero la indígena, ¿en qué condición estaba? En tutela. Tutelación. Tutela. ¿Quién es tutela? ¿Qué significa tutela? Ser un menor, como las mujeres. Tutelada. Tuteladas. Sí. Las mujeres éramos menores. Se aplicarán las leyes europeas. Dicen que él mencionó que eran flexibles. ¿Qué tan flexible puede ser tú estar condenada a la casa, no comprar ni vender, heredar solo podía tener propiedad cuando la heredaba? Algunas mujeres eran encomenderas, no te puedo decir que algunas blancas peninsulares no lo fueron, pero qué tanto ya podían manejar todas las ventas. Hay casos, como te digo, siempre hay casos. Yo no puedo generalizar sobre casos. La mayor parte de las mujeres eran tuteladas. Y aún aquí en la colonia, que vivían en términos un poquitito más libres, estaban tuteladas en encomienda. Muchos líos con los indígenas era por las violaciones de las mujeres y de los niños y las niñas, y él lo reconoce. Sí. Porque la tutela implica que eres menor. Entonces, un indígena que es libre en su sociedad y que pasa a un sistema de tutelación, o un sujeto que es libre en África y es traído ya sea de Europa o es traído hacia estos territorios en calidad de esclavización, ¿qué tú puedes esperar? ¿Que acepte eso porque lo acepte así? No, hay resistencia. Sí, lo que plantea Esteban Miracaballos da la impresión de que el Imperio Español, al fortalecerse y engrandecerse con el descubrimiento, con la colonización, fue flexible y fue humano. Como digo, se manejó con criterio de justicia. Es verdad que hubo gente que protestó aquí, pero no es lo que se refleja. Dice Fran Moyapón que las 3/4 partes de los aborígenes murieron en los primeros 15 años de la colonización. Sí, y quieren acusar a la viruela y a las enfermedades como el exterminio. Sí, él dice que la viruela hizo un efecto... Hizo efecto, pero no mató a todo el mundo. No todo el mundo se enfermó de viruela. Era una población, si estamos hablando de 1 millón o 2 millones, no todo el mundo se acercó. Dice, había gente que vivía, o sea, y no todo el mundo se suicidó. O sea... Bueno, Fran Moya dice que para escapar de los maltratos que aplicaban los españoles, ¿hubo suicidios colectivos? Sí, existieron los suicidios colectivos. Se daba el envenenamiento con jugo de yuca amarga, se ahorcaban, sí, se mataban a sus propios hijos porque no querían que sus hijos sufrieran lo que ellos estaban padeciendo, sí, y se practicaban abortos. Sí, siempre se practicó aborto y se practicó bajo el sistema esclavista. Mira, los suicidios tampoco eliminaron. Fíjate, hay que entender que era un mecanismo de resistencia. Los indígenas creían que había una isla paralela a la isla que se llamaba Soraya y que tú podías volver de nuevo a la isla en calidad de opía, o sea, un muerto sin ombligo, y podía vivir y podía hasta hacer el amor. Los suicidios hay que explicarlo en términos de su cosmovisión mística de la otra isla que estaba al lado. Yo me voy, pero yo vuelvo. O sea, no es que yo voy a abandonar. Incluso en la cultura dominicana, cuando te hablan de la poza del indio y te hablan que te metes debajo del agua y que va a otro mundo y que después vuelve, está muy vinculada con esa mitología indígena de que tú puedes volver en calidad de un hombre sin ombligo o una mujer sin ombligo. Eso hay que entenderlo, que fue un mecanismo de resistencia. No solamente usaron la yuca amarga, usaron la guayiga. La guayiga, usaron plantas, usaron venenos, atacaron. Durante varios siglos mujeres se acostaron con blancos y le cortaron la cabeza con cuchillo de pedernal. O sea, eso hay referencia. O sea, había resistencia, siempre hubo resistencia, siempre hubo resistencia.
Estamos hablando de aquí, de de la aquí. española. Y también en el continente, siempre hubo resistencia. Pero los caribes y arahuacos pelearon todavía en el 18, y en el 18 todavía estaban peleando con los colonizadores. O sea, siempre hubo resistencia. No se aceptó las cosas tal y como es. Las instituciones, evidentemente, que se iban a adaptar. Aquí había un juicio de residencia, que eran los famosos juicios que se le hacían. Pero esas eran las leyes españolas, las leyes castellanas, que se le aplicaban. Cuando tú me dices, bueno, que para las mujeres, óyeme, las mujeres eran castigadas. Dice, habían solo 2 tribunales inquisitoriales, pero aquí habían leyes terribles. ¿Cómo mataron a muchísimas mujeres que lucharon y se esclavizaron? Ana María ya en el Ingenio Nigua, o que la desmembraron al lado de la catedral, a golpe y después desmembrada. Eso, y era una esclava que se sublevó. ¿Cómo mataban a todo aquel que se oponía? Era terrible. O sea, para dar escarmiento. Y no solamente se le hizo a los negros, también se le hizo a los indígenas. Y eso era clave. Dar, y eso de que se les juzgaba. Fíjate que cuando las mujeres eran sometidas, si eran blancas no se mencionaban sus nombres, pero si eran negras se mencionaba su nombre, y si eran indígenas se mencionaba su nombre. Había una diferencia. A los sacerdotes que eran juzgados por violación o por lo que sea, no se mencionaba su nombre. O sea, tú te das cuenta que había muchísimas mujeres viudas quedaban comprometidas con la iglesia y la iglesia les expropiaba. Aquí en el convento de Santa Clara, que tenía esclavizadas, que no se mantenía el convento. ¿Tú sabes con qué? Con esclavas que se prostituían en las calles para llevarle el dinero a las monjas del convento de Santa Clara. Esos son documentos. Para parar la cuestión. Esclavas que se prostituían para mantener el convento. Para mantener el convento. Y eran manejadas por las... O sea, que la iglesia fue esclavista. Y la iglesia, y eso no podemos olvidarlo, la cantidad de veces que los blancos pedían mujeres y que se mandaban mujeres y eran trabajadoras sexuales de Europa, que la traían para acá, porque no todo el mundo quería venir. No todo el mundo quería venir, y eso está en los documentos, en el siglo XVI. Genaro te lo puede decir. Ya. Hay otro aspecto relacionado con aparentemente la facilidad para visitar España, de las islas y los gobiernos y los lugares conquistados, desde México, desde Perú, desde Santo Domingo. No era tan fácil, había controles. Parece que, y entonces Esteban habla de la conquista, de algún modo, en doble sentido. Es como, bueno, llegaron allí, se establecieron, incluso eran aceptados por la realeza, eran aceptados por las clases dominantes, si tenían recursos, bueno, pues se les aceptaba muy bien. Se casaban incluso. Él lo menciona, son casos. Y cita casos con nombres y todo. Son casos con nombres, sí. Pero eso no era lo general. Él debe revisar todas las cartas de los peninsulares criollos ricos que solicitaban el título de don a las diferentes coronas, no solo a los Borbones, para que le dieran el título de don porque se habían hecho ricos aquí y eran considerados inferiores. Y no eran mestizos, eran hijos de criollos peninsulares. Había una diferencia entre el peninsular de allá y el peninsular de aquí. Bueno, yo no sé dónde van a entrar esas cartas que yo he leído, que en todo el continente se mandaron, pidiendo reclamo sobre titulaciones. Sí hay casos. El problema está en que tú puedes estudiar el caso en términos de microhistoria, pero si tú no lo enmarcas en un plano teórico para explicar que eso se dio por ciertas circunstancias históricas en diversos momentos históricos donde se pactó con determinado grupo, se podría entender que esa era la generalidad en todo el continente. No era la generalidad. No era la generalidad, porque incluso se prohibió hasta que los judíos conversos entraran a territorio, no que no entraron, llegaron a entrar. No era tan fácil salir en un barco hacia otro, había reglamento y las instituciones castellanas eran bastante claras sobre el que iba y que se montaba en un barco y cómo se montaba, había que pedir permiso. Yo he leído cartas de mujeres españolas que escribían al rey para que mandaran a su marido para este lado, para que volvieran hacia atrás. Yo he leído cartas de cédulas
de la corona, donde mujeres están pidiendo no solo el dinero de su hijo o de sus esposos que hizo aquí, sino hasta de los hijos que tuvo con indígenas. Yo he leído cedularios así. Entonces te está hablando que había que pedir permiso a la corona. No todo era tan fácil como se ve. Además era un viaje peligroso de varios meses que tenía sus implicaciones. O sea, no es tan fácil. Ya. Entonces, ¿descubrieron los indígenas Europa? No descubrieron. Yo no creo en el concepto de descubrimiento. Tú no puedes descubrir nada si tú vas como esclavo o como vasallo. Ellos no produjeron un cambio de la cultura castellana. Porque cuando tú dices, yo descubro, tengo un buen contacto, miro, y yo no sé, en calidad de vasallaje, en calidad de esclavitud o en calidad de tutela, tú te puedes vincular como un sirviente. Pero ¿hasta dónde tú puedes transformar esa sociedad? Bueno, evidentemente él menciona, se llevó la papa, bueno, aquí trajeron gallinas. Sí. Bueno, pero todo proceso de conquista implica llevarte recursos. Si tú lo explicas en términos económicos, tú sabes que fue una extracción, no fue que se la regalaron así. Quizá algunos le enseñaron cómo sembrarla, pero se la llevaron para apaciguar. Todo ese es un proceso de conquista. Cuando tú conquistas, tú creas mercados. Cuando tú conquistas, tú obtienes recursos. La giraldilla está hecha con materiales, la catedral de Sevilla está hecha con madera dominicana, que se la llevaron, así lo dicen, yo leí la construcción, con madera de Santo Domingo. Entonces, se la regalaron, la cerraron, un proceso de conquista. Tú tienes que explicarlo en un proceso de conquista. No hay descubrimiento, yo descubro una cosa cuando yo voy como turista, pero esta gente no fue como turista. Esta gente fue en calidad de esclavitud, de servidumbre, y los que fueron, que se lograron casar, como él dice, en caso de noble, no creo que transformaran la sociedad castellana, que era bastante rígida, en términos de estructura de clase, en términos de estructura de poder. ¿Tú crees que con esta... No hubo un etnocidio, o sea, un cambio cultural radical por los grupitos o grupillos que pactaron con ellos para producir un cambio en la corona, en la que eso no ocurrió. Bueno, él dice incluso que las mujeres en América, aún de comunidades taínas, de comunidades aborígenes, eran más liberadas. Evidentemente porque la noción del cuerpo era distinta. Una noción muy distinta de las que tenían las españolas con la iglesia, que controlaba bastante culturalmente y religiosamente. Eso ¿no? se podía hacer a lo curto, pero que me diga él si en la Castilla inquisitorial esas mujeres podían andar con los pechos afuera o podían estar acostándose fácilmente cuando había una rigidez, incluso hasta para la sexualidad. A escondida pudieron haber hecho muchas cosas y pudieron haber sido preferidas por los castellanitos allá. Pero no me digas que cambió la forma de la sexualidad y de la manera como las castellanas tenían que manejarse, con el honor de la casa, con el control de la sexualidad y de la virginidad. Sí, pero que las que llegaban desde América a España eran mucho más liberales. Evidentemente, pero ¿cómo tú puedes mostrar la liberalidad en una sociedad rígida? Abierta, te vuela en la cabeza la Inquisición y las leyes. Él dice que no pasó nada con ellas. Que todo eso era, se sorprendían las españolas cuando veían estas mujeres. Sí, óyeme, aquí hasta se prohibió, aquí y en todas partes, hasta la manera como se vestían las negras y cómo se vestían las indígenas. Por eso se marcó hasta la forma de vestimenta. ¿Hubo normas sobre eso? ¿La corona española estableció normas? Hubo normas. ¿O normas locales? Normas, porque incluso los obispos escriben a la corona y la corona responde. Entonces, cuando tú mandas una cédula, tú mandas una orden y la corona responde. Ya. ¿Qué influencia pudo haber tenido la novela de Manuel de Jesús Galván en la cultura dominicana y en la historiografía dominicana? Porque es una novela, Enriquillo, que establece muchos criterios que han quedado como si fuera la realidad. Y es verdad que en su libro Juan Daniel Balcácer
establece la diferencia entre la ficción y la realidad, pero mucha gente tiene la idea de que lo que cuenta la novela Enriquillo de Galván es la verdad. Fíjate, en un país colonizado, porque este es un país que ha sido colonizado, bajo una influencia colonial muy fortísima, cuando la república se construye y aparece el primer estado, ese estado no abandona el modelo colonial. Mira que fueron tan buenas las instituciones castellanas que aun cuando crean la primera y la segunda república reproducen en el escenario cultural, en el escenario de las mentalidades, los ideales hispánicos. Cuando esta gente escriben ficción, que son los escritores de la época, de diferentes épocas, determinados individuos hispánicos. Bueno, sí, porque fue partidario de la anexión a España, claro, también. Claro que sí. Van a utilizar los recursos de los intelectuales de esa época y van a considerar que una ficción, que es una novela y que todo el mundo sabe que es una novela, y en su época se sabía lo que era una novela, van a utilizar esos recursos para establecer los valores de la patria. Por eso Duarte, que creía en la independencia, Duarte conserva valores hispánicos, y aunque era un judío sefardita, muy fortísimo. Mucho del problema que nosotros tenemos es que esos independentistas, con sus excepciones, seguían el modelo eurocéntrico. Son pocos los que no quieren seguir el modelo eurocéntrico. Muy pocos, y entre ellos son los haitianos. Bueno, y entre ellos son algunos boricuas que no quieren seguir el modelo eurocéntrico, pero los de aquí siguieron el modelo eurocéntrico. La república no le pasó por arriba al modelo hispánico. Mira qué buenas fueron esas instituciones y que no fueron tan débiles, que transformaron las mentalidades, que la república está bañada de la perlada imagen institucional castellana. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Fátima Portorreal, antropóloga, filósofa, con un doctorado en historia colonial. Qué bueno que estamos con ella. Volvemos en un momento. Fátima, ¿por qué los historiadores dominicanos, por ejemplo, en una oportunidad tan elegante como la del Archivo General de la Nación, tanto en la conferencia como en la puesta en circulación, los dos tú y yo estuvimos, no intervinieron, no hacen la pregunta, parece que asienten, favorecen, están de acuerdo, da la impresión, con la versión de esta historia diferente, muy distinta, que presenta Esteban Mira Caballos? Tú me das una pregunta complicada, sobre todo la academia. Yo tengo muy buenos amigos en la academia, pero nuestra academia está llena de gente que son muy concretamente hispánicos. Y evidentemente también son amigos de Mira, y yo soy amigo y lo quiero, y yo hasta lo aprecio muchísimo, sí, porque el trabajo que él ha hecho es muy valioso, sí, y claro, es muy valioso. Sí, sí. Yo pienso que pudieron darse dos aspectos, un poco de respeto a Mira, que son amigos, y otro elemento de que hay gente que no cuestiona todo lo que viene de Europa. Y no cuestiona teóricamente, porque yo pienso que hay diversas versiones en términos de la historiografía y de abordar la historiografía. Y que él aporta cosas interesantes que no salen, porque en América no se quiere hablar de algunos pactos. Es cierto, esos pactos existieron, pero hay que explicarlo teóricamente. Entonces, ¿cómo tú abordas eso teóricamente? Si lo abordas desde la mirada de la hispanidad, o la aborda desde una hermenéutica reflexiva de un contexto, de un conquistador que se aprovecha de las circunstancias para imponer su modelo civilizatorio y hacer estos pactos y lograr lo que lograron. Eso es otra cosa diferente. Bueno, en España hay un debate y una discusión entre el mundo intelectual e histórico sobre la leyenda rosa y la leyenda negra. Sí. Y a Esteban Mira dice, parece que como él... Ahí lo tienen atrapado, como tienen, dicen, en sí, un lado y en otro. un lado y en otro. Entonces... Yo me pregunté ayer si él va a México con este texto, si él sale vivo.
o se va a Perú, Uy, a la sí, zona andina. sí. Tú sabes, ¿por qué? Porque la realidad es que muchos historiadores tradicionales en el continente no quieren reconocer esos pactos históricos, pero esos pactos históricos hay que explicarlo, yo te dije, en un modelo más amplio y teórico, no sacarlo así. Y yo creo que él hay que prepararlo para que él pueda explicar teóricamente todo este proceso, porque este proceso no es tan fácil. Porque cuando él lo expone de esa manera, así, simplemente sin explicar el marco histórico de lo que se dio, tal pareciera que él no reconociese la parte que tiene que ver con el modelo civilizatorio. Yo creo que él lo reconoce, pero es un problema de cómo lo expone y cómo lo analiza, porque las cosas no se analizan así. Entonces yo soy el neoestructuralista, que tengo una mirada de la historiografía completamente distinta, de trabajar lo significante y cómo esos significantes atraviesan el cuerpo, cómo esos significantes atraviesan las mentalidades, cómo se construye lo político. Y él lo dijo muy claro, yo tengo una mirada anglosajona, y esa mirada anglosajona es muy pospositivista. Ya. Entonces él se definió, Ya. y son corrientes historiográficas válidas. Sí, él Pero, mencionó incluso el sustento ajá, teórico y los historiadores sí, anglosajones en los anglosajones cuales que él él cita, sustenta. sí, muy positivistas. Sí. Evidentemente que él se declara positivista. Todos somos creadores de teorías Entonces, y de miradas. Pero yo te digo, si él va a México, yo se lo voy a decir, no te vayas a México con esa mirada positivista, porque hay una mirada desconstructivista, una mirada decolonial, una mirada que está desconstruyendo el eurocentrismo, que está desconstruyendo todas esas cosas, y tú tendrías que enfocarte en esas lecturas. Esteban Mira Caballos mencionó a Genaro Rodríguez, por supuesto, a Fran Sí, Moya también, pero sí. no mencionó a Raimundo González o a Roberto Casá, que son dos historiadores que han abordado el tema del siglo XVI. Sí. Entonces, tú planteas una cosa sobre el siglo XVI que a mí me parece novedosa. Sí. Guacanagarix no es el traidor que han presentado No, en la no, historia. una lucha política. Guacanagarix forma parte de un pugilato interno cuando llegan los españoles y establece una estrategia. Que es la tesis de Francisco Moscoso, Pancho, un boricua, que hizo un trabajo muy interesante. Y que, fíjate una cosa, Casá y Raimundo entran dentro de lo que sería la historiografía marxista, esa historia reflexiva también. Creo que Raimundo seguía más por esa historia reflexiva francesa de la Escuela de los Anales, que tiene una manera crítica distinta, que son modelos diferentes. Abordar la historiografía es abordarla dentro de un contexto teórico. Nadie puede manejar un documento si no lo aborda desde una hermenéutica teórica para poder explicarlo. Tú no puedes traer así las cosas, y él claramente se ubicó entre la posición anglosajona positivista, que tiene una mirada de la historia y de la historiografía, y es lógico, él lo expone así. Yo, si él se va a México, yo se lo voy a decir cuando le escriba, porque le voy a cartear, tiene que leerte a los neoestructurales y a los desconstructivistas eurocéntricos para que tú puedas ir a exponer eso, porque te sacan de México Sí. por la situación que están pasando, porque ellos están mirando cómo se ha construido al sujeto político, cómo se han construido los movimientos y cómo se ha construido desde Europa la mirada sobre nosotros. En la entrevista que le hice a Esteban, él de alguna manera establece casi como una especie de paralelismo entre la Malinche y Guacanagarix. No hay un paralelismo, no hay un paralelismo, son cosas diferentes. Pero a lo que me refiero es que a la versión de la traición. No, es que colaboraron con la, No, no con, hay una con traición, la conquista, ¿no? Colaboraron con la conquista. Por razones históricas. Es por razones. Y particulares. Lo entendieron de un modo distinto sí. Y obviamente lo justificaron. Yo te doy la respuesta. Mira, la historiografía que se conforma con la modernidad es una historiografía universalista. Y ese universalismo de la historiografía que se conformó en Europa te está siempre planteando generalizaciones para poderte explicar situaciones particulares. Los posmodernos rompen eso. La razón de lo universal, de los grandes universales, ya ha sido muy discutida en la historiografía.
Entonces yo no puedo, y él se está manejando con los grandes universales, con esa historiografía de los grandes universales. Yo no puedo situar y explicar y generalizar. Por eso se habla mucho de la microhistoria, entender los fenómenos sociales, político, económico, vinculante en un momento histórico dado, para poder explicarlo dentro de ese contexto, cual yo no puedo generalizarlo y universalizarlo con una teoría que trate de explicarme. Ahora, cuando yo le explico a mis estudiantes que la prehistoria no existió porque siempre hubo humanidad y no existe un hombre antes de la historia la hacemos de que hacemos memoria, y que el concepto prehistórico es un concepto europeo, pero es un concepto teórico, como el concepto de civilización, es un concepto que no es inocente. Bien. Entonces los universales no son conceptos inocentes, bien, políticamente entonces, hablando. Ya te en resumen, tú planteas que la propuesta de Esteban es una propuesta que se plantea, que es interesante, pero hay que analizarlo en el sentido teórico de la historia. Sí, en el sentido tradicional de la historia más post-positivista, anglosajona, como él expone, que si él la quiere defender, la puede defender porque es libre para elegir. Él es un hombre libre para elegir, y que evidentemente ya en América y en el continente habemos personas que no somos eurocéntricas ni estamos pensando la historia desde los grandes universales. Ya. ¿Y qué podemos hacer nosotros entonces para conocer mejor el siglo XVI en República Dominicana? Mira, porque tenemos problemas con los libros de textos, tenemos problemas con la producción de conocimiento sobre esa época. Sí. Hay poco interés de los intelectuales e historiadores en el siglo XVI. Sí, hay poco interés. Entonces, a mí me llama mucho la atención el folleto, la charla, que fue una charla, no es un libro, el choque del descubrimiento de Fran Moya Pons, sí, de 1992. Lo primero que es por un momento y una situación, pero es una denuncia. Claro, es el problema de que la escuela es muy hispanófila, la escuela primaria, y reduce la problemática indigenista a 2 o 3 páginas, reduce la esclavización y la quiere incluir, ya quieren quitarla porque dicen que eso es haitiano, tú ves, y porque el modelo que está dominando es muy conservador en términos de los libros de texto. Yo pienso que el debate historiográfico es un debate importante. Este debate que mira ha traído es importante. Discutir lo que él escribió y lo que él está trabajando para América es importante, para construir teoría y para repensarnos y repensar el mundo. Yo no soy positivista, pero esos datos yo lo explicaría de otra manera, en términos teóricos. ¿Ves? Entonces ahí es que estamos con la historiografía. El siglo XVI es un siglo sumamente importante porque se ve todo el modelo de construcción de la historia dominicana y cómo ese modelo de construcción predominó lo hispánico y predominó la colonia. Sí. La colonia irrumpe de una manera brutal las mentalidades porque produce un cambio etnocéntrico importante. Y yo pienso que las escuelas pueden comenzar a trabajar revalorizando las identidades, que eso es una propuesta que se ha hecho de América, volver a encontrarnos con nuestras propias identidades, volver a descubrir quién eran los grupos originarios que estaban aquí, volver a descubrir el mundo de la esclavización, que fue horroroso, igual que el tutelaje indígena fue horroroso. Todo eso no es solo por culpar históricamente a Ojeda, a no sé quién, a lo que eso. No, es situar históricamente un repensarnos como seres humanos y que los seres humanos somos producto de experiencia y de memoria. ¿Qué memoria yo cuento? Dice lo que yo reproduzco. Las identidades son constructos de memoria. Entonces, ¿yo cómo puedo reconstruir mi propia memoria a partir de memorias ajenas? Genaro Rodríguez Morel dice que la génesis del pueblo dominicano surge aproximadamente en 1580, cuando ocurren las devastaciones que se dieron antes de Osorio, de 1605, y cuando se producen unas batallas terribles dentro de la propia isla. Es decir, que nada de eso nosotros tenemos información. Hemos tenido, obviamente hay otros historiadores como Manuel García Arévalo,
que ha escrito bastante sobre la historia colonial, pero desde el punto de vista más cercano, digamos, a la conquista española, como distinto de Roberto Casá y tal vez de Raimundo González. Mira, yo creo que no comparto con Genaro eso. Las identidades son memorias y las identidades nuestras se conformaron a partir de ese complejo variopinto que tempranamente mezcló varios grupos culturales. Desde ahí hay que partir. No tan viejo, no tan tarde. No tan tarde. No tan tarde. ¿Tú lo crees mucho antes? Mucho antes. Porque son memorias que se van instaurando. ¿Hay algún acontecimiento? No necesariamente la historiografía te habla de acontecimiento, te habla de resistencia, te habla de integración, te habla de pacto, te habla de adaptación, te habla de cambio de lengua, te habla de cambios culturales. ¿De qué momento tú hablas? Te estoy hablando de los primeros 20 años. ¿Los primeros 20 años? En los primeros 20 años hubo de la presencia colonial. 1515. Te estoy hablando entre el 15 y el 20, donde ya hay una fuerte influencia castellana y donde ya hay esclavizados y indígenas juntos. Tiene que darse ahí un proceso de hibridación, un proceso de integración obligatoria, por la fuerza como sea. Esos sujetos comienzan ya a pensar diferente. Y los que nacen bajo la tutela, bajo la esclavización y bajo el poder de instituciones. Y ahí hay que son las instituciones españolas. Que son las instituciones españolas. Y ahí hay que hablar de ese sujeto que se conformó. Porque la historiografía más tradicional siempre te está hablando de momentos históricos. Y la memoria, y ahí te hablo como antropóloga, la memoria cultural se absorbe inmediatamente, a partir nace, y cómo tu grupo se mueve. Muy bien. Gracias, Fátima. Muchas gracias a Fátima Portorreal, que nos ha ilustrado con estas informaciones sobre el choque del descubrimiento. Lo hemos mencionado bastante a Fran Moya Ponce en esta intervención, y son obviamente muchos los elementos de identidad, de historia, de coincidencia y de contradicciones también que confluyen para la formación del pueblo dominicano. Muchas gracias por invitarme y a Mira a Caraballo que vuelve a verlo. Quedamos que cuando él vuelva a Santo Domingo vamos a entrevistarlos nuevamente. De manera que muchas gracias a Fátima y gracias a ustedes por participar de esta conversación tan interesante sobre esta historia que nos vincula con Europa, pero que también nos recuerda a nuestros antepasados del Orinoco, ¿verdad? Se puede decir así. Y nuestros antepasados africanos también. Hasta luego.